hoy me corresponde dar este cuarto mensaje. Hoy vamos a estar entrando a esta parte del capítulo 2, que es del verso 11 al 18. Como sabes, estamos en esta serie viendo verso a verso. Y en esta porción de Efesios, de verdad está genial. Me gustó muchísimo, la estuve estudiando, estuve pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que me mostrara justo qué es lo que podía hablar. Y cuando entré a estudiarla dije yo, Dios, ¿ahora cómo le hago? Porque es demasiado, no me va a dar ahí 35 minutos o 30 que dura el mensaje, no nos va a dar, es demasiado. Pudiéramos hacer una serie de solo esta porción, pero bueno, creo que vamos a extraer algunas cosas importantes de ahí, de este texto. Espero que estés con un corazón bien abierto a escuchar. Y bueno, algunos de los, aunque es una serie y ya tiene su nombre, a veces a los mensajes les ponemos títulos. Y en esta vez dije, bueno, le voy a poner el título que viene. Ya ves que en la Biblia trae unos como subtítulos ahí pequeños. Y dije, voy a agarrarlo de ahí porque siempre son muy ad hoc con lo que dice. Pero me encontré que en las diferentes versiones pues viene diferente el título, porque ese no es texto bíblico meramente, no, ese se le puso ahí por las editoriales. Y bueno, la Nueva Traducción Viviente dice unidad y paz por medio de Cristo. Así se llama esa porción en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera 60 dice reconciliación por medio de la cruz. También me gustó muchísimo. Y luego en la Nueva Versión Internacional dice unidad en Cristo. Y dije, wow, es que también está muy padre, ¿no? Y en la Nueva Biblia de las Américas dice en Cristo hay paz y unidad. Entonces tú elige el que más te guste, ¿va? Yo no voy a escoger. Ahí tú agarras el que quieras, pero la que vamos a estar leyendo va a ser la Nueva Traducción Viviente y te voy a pedir que me acompañes. Creo que va a estar acá en pantalla. O si traes ahí la Biblia en física o en tu teléfono, donde la traigas, pues me acompañas a leerla, la Nueva Traducción Viviente, Efesios 2, del 11 al 18. Leemos, dice, no olviden que ustedes los gentiles, perdón, voy a hacer pausa. ¿Tenemos aquí algún judío que sea judío de cepa, así de sus papás, abuelos, bisabuelos, todos son judíos? ¿No hay nadie? Ok, entonces es para ti, para mí. Somos gentiles, ¿ok? Dile al que está hablando de ti, hola gentil. Sin miedo, ahí va. Ahora sí, leemos. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de ¿qué? Por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Qué gloriosa palabra. Acompáñame a orar en esta tarde. Mi Dios, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti la honra, te agradecemos tanto, Señor, tu hermosa palabra, te agradecemos tanto que hayas pensado en nosotros, en que hayas venido a rescatarnos, Señor, nos hayas dado una identidad, nos hayas dado una pertenencia, Señor, nos des un plan y un propósito para vivir en ti. Muchísimas gracias, Jesucristo. No tenemos cómo pagarte, solamente te ofrecemos nuestra vida, solamente te ofrecemos nuestro corazón abierto a ti, Señor, y te rogamos que sigas trabajando en nosotros. Tu obra es perfecta, tu obra es hermosa y no tenemos de verdad cómo pagarte. Hoy yo te ruego que mis hermanos que están aquí, Señor, estén con un corazón abierto, que los que nos ven también por redes sociales puedan recibir tu mensaje, puedan recibir a tu Espíritu Santo hablándoles, y que yo no sea un estorbo para que tu mensaje llegue, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Ok, pues ya nos dimos cuenta, es una porción hermosa, es una porción poderosa, es una porción que habla de verdad de una realidad bastante cruda, pero que nos ayuda mucho a nosotros que somos seres caídos, que tendemos al egoísmo, que tendemos a ser seres que centran su vida en sí mismo, en los cuales el humanismo no se nos necesita enseñar, se nos da por naturaleza, ¿no? Nuestro corazón rápidamente empieza a buscar lo suyo y nuestra mente empieza a protegerse de los demás, ¿ok? Entonces, quisiera empezar primero con algunas preguntas. Puedes pensar que son retóricas, pero ya que las escuches, puede que digas, bueno, no está tan retórica, como una como esta. ¿Cuántos de aquí, honestamente, cuántos aquí se creen que son mejores que los demás? Ok, qué buena gente hay aquí, qué lindos. ¿Cuántos aquí disfrutan del sufrimiento ajeno? Así que veas que están maltratando súper mal a alguien y que digas, wow, qué bien. ¿No? Ok, te voy a poner un poquito más en contexto para que veas si esto es real o no. ¿Cuántos aquí han visto estos videos en Facebook o en YouTube o en diferentes redes sociales donde va gente honesta, gente trabajadora, con sus pocas pertenencias a trabajar en una combi por ahí en Ecatepec, ¿no? O por ahí cerca, o en muchas otras partes desgraciadamente de nuestro país, y de repente se sube otra persona, desgraciadamente sube armado, y luego dice esta frase espantosa que nada más de pensarla dices, qué mal que eso sea como empiezan, pero es verdad. Se suben y dicen, ya se la saben, ¿no? Es doloroso porque el hecho de que te digan ya se la saben, o sea, ya sabes lo que viene, y desgraciadamente es cierto, ya saben lo que viene. Entonces les piden sus pertenencias, celulares, dinero, les dicen un montón de insultos y terminan yéndose con lo poco que traían, ¿sí? Pero luego están estos otros videos de exactamente lo mismo, pero con un final diferente, y hasta el video tiene el título con final feliz, ¿sí o no? Y entonces ya sea que se le cae el arma o que alguien salió más vivo que lo agarren, le ponen una tremenda golpiza que ya parece que estás viendo el lago de los cisnes, ¿no? Ya lo llevan, ya lo traen y dices, mira qué bonito, bien merecido que se lo tiene. ¿Sí o no te ha dado gusto? Dios mío, estoy en un museo de santos, pensé que era una iglesia. En las iglesias sabemos un montón de pecadores, pero bueno, aquí me equivoqué, yo creo. Yo sí me ha dado gusto, sí, confieso, lo confieso, te abro mi corazón, soy un ser humano caído, así como los que vamos a ver ahorita, y me ha dado un gusto que digo, ándale, ¿verdad? Porque, te voy a decir por qué pasa esto. La verdad es que sí nos da gusto ver ese tipo de retribuciones. Digo, no es que a todos les dé gusto, yo entiendo, sé que algunos no son como yo y mis respetos, pero hay a quien sí nos da y es mal, pero es la humanidad. La cosa es que ¿por qué nos da gusto ver este tipo de cosas? Porque la verdad es que nos creemos superiores a veces a ciertas personas. Dices, yo cómo voy a ser como ese malandrazo, yo jamás haría eso, jamás me comportaría así, jamás le despojaría a alguien que tiene sus bienes honestamente. O pensamos, yo nunca actuaría así, y de repente hacemos casi como el fariseo que dijo Jesús, que estaba en la esquina de la ciudad donde todos lo veían con las manos levantadas. Dios, yo te doy tantas gracias porque no soy como el publicano ese. Pero tú y yo podemos decir, Dios, yo te doy tantas gracias porque no soy como el ratero ese asaltacombis, ¿sí? Y a veces esa idea fariseica se nos apodera de nuestra mente y tenemos unas posturas que no son correctas, honestamente. No es que esté bien ni que voy a aplaudir un hecho como ese, pero a veces nos ponemos en una postura que no es nada buena y pensamos que realmente nunca lo haríamos, pero perdón, se ha comprobado que dadas ciertas condiciones el ser humano, por bueno que parezca, tiene una capacidad de desarrollar maldad y de ser violento con otros de una manera increíble. Los ejemplos se han hasta estudiado de manera psicológica, como experimentos de psicología social y todo esto. Por ejemplo, tú piensas, yo jamás haría algo como lo que hicieron los nazis, ¿no? Estar encerrar a personas judías o a quien sea en campos de concentración y maltratarles y todo tipo de vejaciones. Piensas, yo jamás compraría un esclavo solamente porque es de cierta raza
y abusar de él y que golpearlo hasta que trabaje y yo aprovecharme del trabajo que él hace. Y pensamos que jamás haríamos eso porque no somos tan malos, porque esa gente está como en otro nivel en el cual nosotros no estamos. Déjame te digo que actualmente en China hay una raza es como una etnia china bastante grande que son los uigures. Ellos practican la religión musulmana y al ser musulmanes, el gobierno chino los está persiguiendo y el gobierno chino actualmente, 2023, hay campos de concentración muy similares a los que tenían los nazis en Alemania que se llaman centros de reeducación. Están reeducando según el gobierno chino. Como sabes, no es un país donde libremente puedas predicar el evangelio, y sí es perseguido hasta cierto punto porque no te permiten tener una Biblia o tener cultos abiertamente evangélicos, pero a los que les está yendo peor allá es a los musulmanes, los están acabando. Sí, hay cientos de miles de personas, familias completas encerradas en estos campos. Tú lo puedes buscar, no hay tanta información, pero si le buscas un poquito la encuentras. Se llaman uigures, esa es la tribu. Y es terrible lo que está pasando con ellos, de verdad es terrible. Y el asunto aquí es que tanto tú como yo, y al igual que los uigures, necesitamos el evangelio. Nos surge el evangelio. Tenemos la misma necesidad que ellos, aunque ellos estén practicando otra religión, necesitan escuchar el mensaje de Jesús porque se les está oprimiendo de una manera espantosa. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué las personas llegan a ser así de malas? Este tipo de actos se han estado estudiando, como te comento, y las personas tendemos, sobre todo en grupos, tendemos a deshumanizar a otros grupos, otras religiones, otras creencias, otras posturas, otro tipo de cultura, otros estilos de vida. Tendemos a deshumanizarlos, como que valieran menos que nosotros, como que no, mira, yo tengo una familia ejemplar, soy un cristiano, yo sí creo en la verdad y esto, y ves a los demás como si estuvieran en un nivel más bajo que tú y que yo, cosa que no es verdad y ahorita lo vamos a comprobar. Una de las maneras, una de las razones por las que se deshumaniza a las personas así es porque una vez deshumanizando a este grupo de personas, ya no es tan incómodo el maltratarlos, ya no es tan incómodo el hablar mal de ellos o el cometer todo este tipo de vejaciones y este tipo de actos tan espantosos. Lo comprobó en Estados Unidos en los 60 un psicólogo llamado Stanley Milgram. Es bastante famoso, todos los que han estudiado psicología o educación te han hablado de él. Perdón, ando con la garganta un poquito mal. Pero Milgram hizo muchos experimentos, pero hay uno que se hizo sumamente famoso, te lo voy a contar, voy a tratar de ser bien breve. Pero para ese explicó muy bien porque él tenía familia alemana. Entonces él quería saber cómo es que su familia había caído tan bajo como para maltratar de esa manera a los judíos. Pues entonces él estaba con esta duda e hizo este experimento donde él tenía a un actor con el que estaba de acuerdo. Esta persona contrataron a 40 y tantas personas y a todos ellos les dijeron que todas las personas que estaban adentro eran así recién contratados para hacer un experimento. Les dijeron que era diferente a lo que realmente iban a hacer para que no estuviera cargado. Les pagaron y todo, ¿no? Te vamos a pagar tu día y esto y vamos a hacer este experimento. Entonces haz de cuenta que agarraba a la persona que era el actor y entre el doctor Milgram con su bata blanca y su tablita que se miraba así con mucha autoridad y como que sí sabía lo que estaba haciendo, él y la persona que no sabía lo que estaba haciendo entraban a un cuarto, sentaban a la persona que era un actor, lo amarraban de los pies y manos y le ponían unos electrodos porque le iban a dar toques cada que contestara mal ciertas preguntas. Sí, entonces ya cuando salen del cuarto, la persona ya se quedó con que esa persona está ahí amarrada y está ahí con los electrodos, ¿no? Se traía a la persona que no sabía realmente lo que estaba pasando y lo ponía en un generador de energía falso, pero no sabía que era falso. Y ahí le decía, cada que él conteste mal, yo te voy a decir y le das un toque. Entonces va la primer nivel, que eran, no sé, 15, 20 voltios, después un poco más y así. Y cada error era más fuerte el toque que le iba a dar, pero el mismo aparato tenía letreros donde decía que esto es peligroso, que esto puede causar calambres, luego que esto puede causar un paro cardíaco, esto puede causar un derrame por la cantidad de corriente. Creo que al final eran 450 voltios, ¿no?
que no te los dabas pues porque era falso, pero la persona no sabía. Además de que la persona estaba ahí adentro amarrada, según esta persona que no sabía, también había una grabación con gritos después de cierto nivel. Entonces, lo que Milgram hacía era que le iba haciendo preguntas a la persona, contestaba bien y nada, ¿no? Luego contestó mal y le decía, dale, y ya le daba un toque. Y luego ya lo apagaba. Y luego contestaba mal otra vez, dale, y le daba toques. Y lo apagaba. Y luego ya era muy fuerte y la persona se empezaron a oír gritos, ya por favor, ya no quiero jugar, ya no quiero seguir con esto. Y Milgram le decía, ¿cómo puede contestar mal esto? O sea, de plano no entiende, porque influenciaba a la persona, ¿no? Y la otra, pues sí, tiene razón, entonces no, pues dale, y le daba el toque. Para no prolongarme demasiado, 91% de las personas que participaron llegaron hasta el final, aun cuando decía que era riesgo de muerte, que podías matarlo, y se oían gritos y solicitaba así, por favor, ya no quiero participar y todo, pero como el líder ahí, Milgram, le decía que le diera más toques, le seguía dando toques. ¿Qué es lo que comprobó Milgram? Justamente eso, que si influencia suficiente a la persona o al grupo de personas, los vas a deshumanizar a aquel porque lo estaba calificando como que era un tonto, no sabía nada. Entonces, como que justificaba a esta persona, pues el jefe me dijo, así es que ahí te va, ¿no? Entonces, él pudo comprobar esto. Todas estas personas fueron influenciadas de una manera en la que, como no fue de repente, no fue a la primera, no, dale al tope, fue haciendo menos incómodo el maltratar a alguien. Entonces era algo terrible. Y desgraciadamente, nuestra humanidad, y vuelvo al texto, no se va a tratar de experimentos sociales y todo aquí, ¿no? Volviendo al texto, es justamente lo que pasa con nuestra humanidad, con nuestra mente. Si alguien empieza a ser un estorbo de alguna manera, si alguien empieza a no ser un ser humano como yo, entonces como que no es tan incómodo el maltratarlo. Y me voy a ir a un ejemplo bastante extremo que está en la Biblia, está en Génesis 4, los versos 6 y 7, una historia de las más conocidas de la Biblia que hasta los inconversos todo el mundo conoce, que es la de Caín y Abel. Por supuesto que la recuerdas, ¿no? Adán y Eva pecan, que fue el pecado, la desobediencia, entonces salen del Edén, Dios los instala afuera y una vez afuera tienen hijos. Tienen primero a su hijo Caín, después tienen a su hijo Abel. Y bueno, conocemos la historia, cuando ellos llevan esta ofrenda a Dios y Dios recibe con agrado la de Abel, pero no la de Caín, Caín estaba muy molesto. Y Dios le da la oportunidad y se encuentra con él antes y le dice, se te ve el semblante muy decaído, ¿por qué estás tan enojado? Y ni siquiera le contestó a Dios, no registra la Biblia una respuesta, nada más Dios le dice, no le des lugar al pecado, ¿sí? Le dice, en la manera en la que lo dice, no hace referencia como que el estar enojado hubiera sido pecado, pero sí le dice que él va a ser dominado por el pecado si no hace las cosas bien, pero que él puede dominar al pecado, por lo que te está diciendo, sí tienes el poder de dar marcha atrás cuando tu corazón o tu mente te dice, no, hazlo malo, pero hay una oportunidad y el Señor se lo dice a Caín, le dice que si da lugar al enojo puede pecar. Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad? No hizo caso y fue el primer homicida del mundo. Él mató a su propio hermano. Esa es la actitud que ha llevado a la humanidad a cometer todo tipo de atrocidades. Entonces, de nuevo, volviendo al texto, fíjate cómo empieza, diciéndonos ahí Pablo a los... No olviden que ustedes los gentiles estaban antes excluidos, ¿sí? Está hablándole la carta es para los efesios. La iglesia en Éfeso era una iglesia principalmente compuesta por griegos, y los griegos de ese tiempo, ellos veían a la humanidad como en dos categorías, griegos y bárbaros. O sea, para ellos nada más eran los griegos que estaban en un nivel superior intelectualmente, y todos los demás eran bárbaros, eran como casi animales. Y los judíos de este lado estaban en una postura similar, pero ellos eran los judíos y los demás eran los gentiles, o nosotros éramos los gentiles. Entonces, espiritualmente los judíos decían somos superiores, intelectualmente los griegos decían somos superiores. Entonces, los dos tipos de personas que habían en esa iglesia eran justamente esos dos, judíos y griegos. Eran 90% griegos, que era una ciudad griega, Éfeso, pero habían algunos judíos que se habían mudado por temas de negocios y eso, no era una ciudad de mucho negocio. Entonces está hablándonos ahí en la palabra y habla a esta iglesia llena de griegos que calificaban a los demás como bárbaros.
y tenía unos cuantos judíos que calificaban a los demás como gentiles. Y gentil no era como ahorita, mira qué hombre tan gentil, no era una palabra despectiva, eres un gentil, o sea, vales poco, ¿no? Entonces, hay muchas enseñanzas en estos versos del 11 al 18, no podemos entrar a todas, pero quisiera rescatar tres cosas bien importantes a la luz de esta introducción, ¿no?, que acabamos de ver en cuanto a nuestra humanidad y la capacidad que tenemos de odiar y la capacidad que tenemos de hacer el mal a otras personas, ¿sí? Y vamos a ver el por qué. El número uno es que la cruz de Cristo elimina odio, enemistad, clasismo y toda idea de superioridad. Eso es una de las cosas que hace la cruz de Cristo. Tú y yo, dice el texto que acabamos de leer, vivíamos sin esperanza y sin Dios. Imagínate qué cosa terrible es no tener a Dios y no tener esperanza, ¿sí? Cuando Dios nos rescata, nos hace parte de su pueblo y tienes un Dios, tienes justamente lo que se llama esta serie, identidad. Ahora ya perteneces, ahora sabes que perteneces a un reino, que hay un Dios que es todopoderoso y que vela por ti y que además te ama, ¿sí? Y dice la Biblia que estábamos sin Dios y también sin esperanza. Jesús dice, sabes que en el mundo vas a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tú y yo seguramente estamos pasando por situaciones ahorita algo desagradables, algo fuertes, algo, no sé, desesperantes, quisieras ya salir. Pero ¿qué tenemos tú y yo? Tenemos esperanza, porque hay promesas de parte de Jesús, promesas de parte de Dios, que está de nuestro lado y que nos dice, hey, yo estoy contigo, no estás solo, vas a salir y yo te voy a ayudar y además te voy a enseñar algo en este proceso, ¿sí? Casi siempre estamos pasando por algo porque vamos a aprender alguna cosa que va a ser buena, ya sea para nosotros o para alguien más. Pero imagínate qué situación tan triste era en la que estábamos, porque estábamos en esa situación tú y yo antes de tener a nuestro Señor, antes de que Él nos atrajera para su pueblo y para ser parte de su iglesia. Dice, estaban ustedes sin esperanza y sin Dios en la tierra. Esa era una situación espantosa. Nosotros tenemos una esperanza viva, porque tenemos un Dios vivo, tenemos a un Jesús que resucitó y que venció todo pecado, venció a la muerte, ¿sí? Y ahora Él está delante de nosotros diciendo, yo voy contigo. Efectivamente va a haber aflicciones, pero no estás solo. Perteneces a un Dios que es bueno y que es todopoderoso. Dice el verso 13, Él mismo nos acercó. Dice más cosas, pero solamente extraje esa porción porque me parece muy importante que nuestro lenguaje, que nuestra manera de hablar, nosotros mismos nos prediquemos. ¿Y cómo es esto? Cuando digo demasiadas veces cierta cosa me la empiezo a creer, ¿verdad? Es como algo que te enseñan ahí en pedagogía. La verdad es que a veces cometemos el error de decir, no, pues yo vine a los pies de Cristo a tal edad, yo busqué a Dios a tal edad, yo desde hace tantos años me acerqué a Dios. Bro, la Biblia dice que Él te buscó a ti. La Biblia dice que con lazos de amor te atrajo. Aquí dice que la sangre de Cristo es la que nos acercó porque estábamos lejos. La verdad es que nosotros como seres humanos no nos acercamos a Dios por voluntad propia porque somos malos, ¿sí? Porque no es nuestra naturaleza buscar a Dios, nuestra naturaleza es buscar lo propio, lo mío, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, pero eso nos lleva a alejarnos de Dios, ¿ok? Entonces, no se me agüite, no estoy condenando a nadie, no, todos somos, yo también. O sea, estamos en el mismo paquete, ¿sí? Dice el verso 16, Cristo reconcilió ambos grupos, hablando de gentiles y judíos, con Dios en un solo cuerpo. Ahora no solamente son hermanos y se pertenecen, ahora son un mismo cuerpo, ¿ok? Ahora forman la misma estructura. Dice, por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Dios quiera y esto se haga una realidad en tu vida y en mi vida cuanto antes, para que deje yo de ver a otras personas que no pertenecen al cuerpo actualmente como menos. Sí, no son menos. Yo necesito el evangelio tanto como cualquier líder de los ¿cómo se llaman eso? De los desfiles de la comunidad LGBT y todo medio abecedario ahí. Yo necesito el evangelio igual que ellos. Yo necesito el evangelio igual que cualquier líder musulmán que esté por ahí persiguiendo cristianos. Yo necesito a Cristo tanto como cualquier líder de un cartel. Sí, necesitamos al Señor y no somos mejores que nadie, sino es por Cristo.
Claro que hemos sido transformados, claro que hemos recibido una naturaleza nueva, claro que estamos creciendo, pero el mérito es de Jesús. Él hizo todas las cosas. Es importante que cuando lo digamos bien para que sepamos lo que estamos haciendo. Él mismo nos acercó, dice la palabra, y fue por su muerte en la cruz que esa hostilidad terminó, dice, quedó destruida. Fíjate, la cruz, hay una gran paradoja, representa dos cosas totalmente opuestas. Sí, quiero que te quedes bien grabado esto. La cruz es la máxima expresión de maldad del hombre y es la máxima expresión de amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz llevado por el imperio que estaba gobernando, por los religiosos, por la circuncisión, por la misma gente con la que él creció. Sí, Jesús fue llevado incluso por quienes lo seguían de repente. Él fue llevado a la cruz por ellos y fue humillado, lastimado. O sea, es donde más odio se le demostró a Jesús, porque fue lo que se le demostró, odio. ¿Sí? Se le vertió odio sobre él. Eso fue lo que lo castigó, lo que lo lastimó y lo que lo terminó llevando a la muerte. El odio de la humanidad. Pero la paradoja es que en esa misma cruz Jesús está intercediendo por todos los que están ahí alrededor, tanto por los que lo estaban clavando los clavos, como por su mamá que estaba ahí, como por Juan y sus amigos que estaban ahí. Eran pocos, había mucha gente gritando que sí, que lo crucificaran y todo, y Jesús estaba intercediendo por todos por igual. Sí, esa es la paradoja. Ahí se muestra mucho amor y se muestra mucho odio. La cruz de Jesús demuestra eso. La maldad humana y el amor de Dios tienen su encuentro en la cruz de Cristo. Pero ¿qué le da tanto poder a esta cruz? Su resurrección. A los 3 días, Él, como lo prometió, Él resucitó. Y qué poderoso y qué interesante que haya cumplido con esta verdad, que fue lo único que como un delito de su época lo pudieron llevar a la cruz, el hablar mal del templo. Pero él se refería a su cuerpo, ¿sí? Cuando él dijo, este templo lo destruyo y en 3 días lo puedo reedificar, entonces los religiosos dijeron, ahí está, lo habían estado buscando por meses, algo se va a equivocar para poderlo apresar, porque no encontraban cómo. Pero al él hablar de esa manera, rompió una de las leyes, según como lo interpretaron ellos, rompió una ley de los judíos que era hablar mal del templo, y eso fue lo que lo llevó preso. Pero no se refería a ese templo, lo sabemos nosotros, se refería a él mismo, y él cumplió esa promesa. Es por eso que la cruz nos pone a todos en el mismo nivel. Él oró por todos por igual. Y la misma imagen de la cruz nos hace ver cómo la relación vertical, la relación de Dios con los hombres es la importante, es la que sostiene las relaciones horizontales. Es justamente el poder de la relación que tenemos nosotros con Dios por su gracia el que puede sostener nuestras relaciones entre iguales saludables, pero al mismo nivel. Tú no ves la cruz así, ¿no? Que acá están los judíos y acá están los gentiles, o acá están los griegos y allá están los demás bárbaros. Acá están los narcos y acá están los cristianos, ¿no? La cruz, la relación horizontal es pareja, estamos en el mismo nivel todos. Dejemos de juzgar a las personas, amemos a las personas. ¿Cómo trató Jesús a los pecadores? Efectivamente eran pecadores, nunca les dijo, sí hermano, vete y sigue pecando. Todas las veces fue, eres perdonado, vete y no peques. Sí, pero los buscó intencionalmente, tocó a los que eran intocables, estaba leproso. Sí, y los tocaba para decirles, yo estoy contigo, yo no te juzgo, te doy mi perdón, te doy mi amor, pero vete y ya no peques. No estamos en un nivel diferente a nadie, de verdad, para juzgar ni para calificar a nadie. Dios ha sido muy bueno con nosotros. En ese agradecimiento debemos de ser buenos también y debemos de ser pacientes con las demás personas. A ese que le demostramos odio, gritando crucifíquenle con nuestras actitudes, él mismo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El verso 16 también dice que Él nos va a dar paz, súper importante. Dice, de nuevo leo el versículo 16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad
que había entre nosotros quedó destruida. Dice el verso 17: Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos como a los judíos que estaban cerca. La paz que Jesús trae es tanto para unos grupos como para otros. Los que ya le conocen, los que estaban lejos, para nosotros hay paz. Estos dos versos nos habla de paz entre iguales, paz con Dios primero, paz para con Dios y paz entre nosotros. Al principio vimos que tenemos la capacidad de desarrollar maldad. Creo que nos quedó claro que sí tenemos esa condición, pero Jesús, que no hace acepción de personas, oró por todos por igual. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Solamente a través de la paz que Él nos da puede estar nuestro corazón blindado de llenarse de orgullo. Puede estar nuestra mente blindada de llenarse de soberbia y de estar pensando que somos mejores que alguien más, y que entonces por eso puedo descalificar y juzgar, y aquí no entra ese tipo de personas, y aquí no te acepto. No, mi hermano, permíteme. Cristo me aceptó a mí así como venía, por lo tanto yo creo que cualquier otro puede entrar. Cualquier otro puede recibir a Jesús. Cualquier otro puede recibir un mensaje de amor, un abrazo, una palabra de afirmación y decirle: tú eres diseñado por Dios y sabes que eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y de verdad no aplaudimos el pecado ni lo apoyamos para nada, pero apoyamos el amor, la paciencia y la compasión que Jesús nos mostró a nosotros. Entonces, qué importante que la paz de Dios sea la que cuide nuestro corazón, que nos mantenga sobrios en nuestro pensamiento. Por último, en el verso 18 nos dice que tenemos, gracias a Él, acceso al Padre. Y lo dice en un verso tan poderoso, muy cortito pero bien poderoso, porque en ese verso se encierra la Trinidad y se encierra la iglesia. Estamos todos incluidos en un versículo corto. Dice: ahora todos, ¿quiénes son todos? Podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¡Qué hermoso! O sea, en un mismo versículo habla de todos nosotros como la creación de Dios, y habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo operando para que esto suceda, para que podamos tener acceso a Dios. Este hermoso verso de verdad me encanta, está lleno de poder de Dios y de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando no entendemos a otras personas porque viven de una manera diferente o porque creen diferente? La verdad es que es nuestra humanidad que tiene temor, tiene miedo de lo que no conocen. Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora llamamos Abba Padre. Qué hermoso, lo voy a volver a leer. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Es como decirle: papito amado, Padre, cuánto te amo. Dar un aplauso a Jesús. La versión Reina Valera dice: recibiste un espíritu de adopción, ¿verdad? Por el cual clamamos Abba Padre. Y me encanta pensar en esto, que si aquí vamos, varios somos padres, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos y tal vez no todos los hijos sean iguales, unos salen más vivos, otros menos, no sé, pero son tus hijos y dices: bueno, es mi hijo, lo voy a cuidar y lo que sea. Pero Dios, así como estábamos tú y yo en esta deplorable situación, con todo este puño de defectos, Dios nos vio y dijo: mira qué hermoso, lo voy a adoptar. Y vino por nosotros. Sí, te buscó y te adoptó, te dio este espíritu de adopción. No éramos sus hijos, ¿ok? Si te enseñaron en la calle: todos somos hijos de Dios, qué bonito se oye, pero qué mentira tan más grande. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nos adoptó. Sí, estábamos solos, dice, sin Dios y sin esperanza. ¿Sabes qué? Cambió nuestra historia, hermano. Cambió tu historia y cambió mi historia. Él dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar una esperanza, te voy a dar un futuro. Pienso de ti cosas buenas. Qué hermoso. Así como soy yo, me amó. Eso de verdad es un amor desinteresado. ¿Qué tengo yo para darle al Señor?
No sé, ¿con qué quieres tú asombrar a Dios? ¿Por qué crees que te buscó? Tenemos un concepto no muy agradable a veces hablando de paternidad. Estamos hablando que nos da un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y entiendo que a veces nuestra idea de la paternidad no es la mejor, ¿no? A veces tenemos, por cómo fue o como es nuestro Padre terrenal, podemos tener una idea de abandono, de miedo, podemos tener una idea de limitaciones, de miles de cosas, pero nuestro Padre celestial, en cambio, es un Padre perfecto que nos da este regalo hermoso para llamarle Abba Padre. Así es que, mi hermano, termino con esto. Si tú, no importa de dónde vengas, de dónde el Señor te trajo, cómo te rescató, o si eres rechazado, si eres odiado de alguna manera, o si todavía tú hasta ahorita odias, rechazas, tienes temor de otro tipo de personas, no importa eso. Lo importante ahorita es que puedas reconocer tu identidad en Cristo, puedas saber que fuiste comprado a precio de sangre y amado desde el principio de los tiempos, y que tienes un propósito en Jesús. Así es que si tú crees en Jesús, el Señor hoy te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es solamente Cristo, es su cruz la que nos da el acceso al Padre. Es un regalo tan hermoso que lo único que podemos hacer con él es compartirlo. Pero es demasiado para mí, es demasiado para ti. No te lo quedes. Hay más gente que lo necesita. Necesitan escuchar ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, de una vida nueva, y no necesitan ser juzgados. ¿Sí? Cuando estábamos en nuestra vida pasada, si has pasado por tiempos malos, tú sabes que no estabas contento, tú sabes que había vacíos demasiado grandes. No permitamos que más gente siga muriendo en esas condiciones. De verdad necesitamos orar los unos por los otros. Lo menos que podemos hacer es estar orando constantemente los unos por los otros.